paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a casa, bienvenido a Reina de la Paz TV, que es esta familia que forma cada día la Reina de la Paz dentro de su corazón para llevarnos al cielo. Hoy es viernes 6 de julio, recordad la llamada de nuestra Madre al ayuno, los miércoles y los viernes, para que nuestro espíritu se eleve hasta Dios a través del ayuno. El Evangelio es de San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. Hemos titulado el Evangelio de hoy, el comentario del Evangelio de hoy, Ama al pecador sin pecar tú. Todos pecamos. Pero es diferente cuando consentimos el pecado en nuestra vida, vivimos en el pecado sin pensamiento de convertirnos y sin intención de convertirnos, a cuando pecamos pero vivimos en un esfuerzo humilde, perseverante por la santidad, luchando contra el pecado, arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados e intentando no volver a cometerlos. Al pecador hay que amarlo. Tú y yo somos los primeros pecadores. Ay de nosotros si Jesús no amase a los pecadores. También nosotros tenemos que amar a las personas que viven en el pecado, que no quieren convertirse. Pero una cosa es amar al pecador y acercarse a él para mostrarle el amor de Dios y de esa manera ayudarle a su conversión. Y otra cosa es que para que nos sientan cercanos o que nos comprendan, pequemos nosotros igual que ellos, entremos en una vida de pecado, les digamos que no es pecado lo que hacen, porque así no obtendremos su conversión. Así lo que haremos será entrar nosotros en la vida de alejamiento de Dios que ellos viven, y eso no puede ser. Vamos a ver cómo lo hacía Jesús. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Vamos a ver la manera de actuar de Jesús. Primero, llama a Mateo. Y Mateo era un publicano. Los judíos consideraban a los publicanos pecadores. Los publicanos eran los que recaudaban impuestos para dárselos a los romanos. Solían ser personas pertenecientes al pueblo judío que trabajaban para los romanos como recaudadores de impuestos. Pedían los impuestos a los judíos para entregárselos a
los romanos que estaban allí como gobernadores porque tenían invadido el país, la nación de Israel, la habían conquistado. Entonces, por el hecho de colaborar con el Imperio Romano, que era un imperio pagano, los judíos consideraban a los publicanos unos pecadores porque colaboraban con los paganos para pedir impuestos al pueblo de Dios. Que fuesen pecadores no está tan claro, porque podía haber publicanos que fuesen personas religiosas y fieles a la alianza de Dios, pero se les consideraba pecadores. Se les consideraba traidores al pueblo de Dios y por lo tanto traidores a Dios. Jesús no entra en eso, pero llama a Mateo para que sea discípulo, y Mateo era un publicano. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo dejó todo para seguirlo. Dejó su trabajo de publicano, dejó su dinero porque era un hombre adinerado, dejó sus seguridades para seguir a Jesús. Es apóstol y evangelista, como sabéis, el evangelista San Mateo. Llevaba una vida alejada de Dios, porque aunque él tuviese su corazón cerca de Dios, pues vivía considerado un pecador y él públicamente pues estaba considerado como alejado de Dios. Posiblemente él en su corazón también había tenido muchas luchas interiores con su fe, pero cuando escuchó a Jesús, su corazón empezó a cambiar, a abrirse a Dios, y cuando Jesús le llama, Mateo lo deja todo para seguir al Señor y entregarse a Dios. Y entonces dan un banquete, y allí a aquel banquete van muchos publicanos y pecadores. Entonces dice el Evangelio que los fariseos le dicen a los discípulos que por qué el maestro come con publicanos y pecadores. Y Jesús, que lo oye, les responde: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les dice: sí, yo voy donde los publicanos y pecadores, pero voy a ellos para que se conviertan. Voy a ellos para mostrarles el amor de Dios y que cambien de vida. No voy a ellos para decirles: seguid viviendo en el pecado, que Dios os ama de todas formas. No. Tampoco voy a ellos para decirles: sabed que todo lo que hacéis que está en contra de los mandamientos de Dios no es pecado. No. Jesús viene a nosotros pecadores para decirnos que somos pecadores y decirnos nuestro pecado, pero al mismo tiempo para decirnos: Dios te ama, Dios tiene abierta su casa y sus brazos para perdonarte. Deja tu pecado, arrepiéntete, porque el Señor te está esperando, te va a perdonar, te va a acoger como hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y a vivir. No despreciar
a las personas que viven en el pecado. No despreciar a las personas que reniegan de Dios o que no conocen el amor de Dios, no. Pero tampoco justificarlas. Tenemos que amar a esas personas. Tenemos que mostrarles el amor de Dios. Tenemos que ayudar a esas personas a cambiar de vida y a entregarse al Señor. Por eso nos dice nuestra Madre en el mensaje del 25 de marzo de 1999. Os invito especialmente, hijos míos, a que oréis por la conversión de los pecadores, por aquellos que con la espada del odio y de la diaria blasfemia traspasan mi corazón y el de mi Hijo Jesús. Oremos, hijos míos, por quienes no quieren conocer el amor de Dios, aunque estén en la Iglesia. Porque hay personas que están en la Iglesia pero no quieren conocer el amor de Dios. Oremos para que os convirtáis y así la Iglesia resucite en el amor. Querido hermano, querida hermana, cada uno de nosotros debe ser un apóstol de la Reina de la Paz. Debemos ser instrumentos con nuestra oración, con nuestro amor, con nuestro ejemplo, para que aquellos que no conocen el amor de Dios lo conozcan. Tú puedes hacer mucho para que otras personas se encuentren con el amor de Dios. Lo principal, con tu oración llena de amor por ellos, y después con tu ejemplo. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal. Nos vemos en Conversando con Dios, adorando la cruz de Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere, querida familia.